Organizaron una cita a ciegas para un millonario y una chica sorda, pero su primer gesto hizo llorar al restaurante entero. El sol del mediodía se filtraba por los enormes ventanales del piso 25 del edificio corporativo en Polanco, mientras Alejandro Mendoza firmaba el último contrato del día. Sus dedos tamborileaban impacientes sobre el escritorio de caoba, una costumbre que había desarrollado desde que asumió la presidencia de Textiles Mendoza hace 3 años. «Señor Mendoza, sus amigos Diego y Carlos están en la sala de juntas», anunció su asistente Patricia, asomando la cabeza por la puerta. Alejandro suspiró profundamente. Conocía esa sonrisa cómplice en el rostro de Patricia. Sus amigos de la universidad solo aparecían en horario laboral cuando tramaban algo. «Déjalos pasar, Pat, y prepara café. Algo me dice que lo voy a necesitar». Diego Ramírez entró primero, su traje azul marino impecable contrastando con su sonrisa traviesa. Carlos Vega lo siguió cargando una carpeta que no auguraba nada bueno. «¿Qué tal, hermano?» Diego palmoteó el hombro de Alejandro. «Te ves terrible. ¿Cuándo fue la última vez que saliste de esta oficina antes de las 9? «Anoche. Salí a las 8:30», respondió Alejandro con sarcasmo, aflojándose la corbata. «¿A qué debo el honor de esta visita?» Carlos abrió la carpeta con teatralidad exagerada. «Alejandro Mendoza, te acusamos formalmente de convertirte en un ermitaño millonario sin vida social. Y la sentencia», añadió Diego, «es una cita a ciegas este sábado». Alejandro se recostó en su silla, riendo con incredulidad. «¿En serio? ¿Eso es lo que vinieron a proponerme? Tengo 32 años, no necesito que me consigan citas». «¿Cuándo fue tu última relación seria?», preguntó Carlos cruzando los brazos. El silencio se extendió por varios segundos. Alejandro miró hacia la ventana, observando el tráfico caótico de la avenida Presidente Masaryk. «Andrea terminó conmigo hace 8 meses porque, y cito textualmente, estaba más enamorado de mi empresa que de ella». «Exactamente nuestro punto». Diego se sentó en el borde del escritorio. «Desde que murió tu papá te has enterrado en el trabajo. Don Roberto no hubiera querido esto para ti». La mención de su padre hizo que Alejandro apretara la mandíbula. Roberto Mendoza había construido el imperio textil desde cero, trabajando 18 horas al día, durante 30 años. Pero también había encontrado tiempo para amar profundamente a su esposa y ser un padre presente. «Esta chica es diferente», continuó Carlos sacando una fotografía. «Se llama Sofía Herrera, es diseñadora gráfica freelance, tiene su propio estudio en la Roma Norte. Es inteligente, independiente y tiene una perspectiva única de la vida». Alejandro tomó la foto. Una mujer de cabello castaño ondulado y ojos expresivos lo miraba desde la imagen. Había algo en su sonrisa que le resultó genuino, diferente a las mujeres que usualmente conocía en eventos empresariales. «¿Qué tiene de especial?», preguntó, aunque ya sentía curiosidad. Diego y Carlos intercambiaron miradas. «Es sorda», dijo Diego suavemente. «Pero antes de que pongas excusas, déjame decirte que es la persona más elocuente que hemos conocido. Se comunica en lengua de señas y lee los labios perfectamente. Esperen, ¿ustedes ya la conocen?». «Carlos trabajó con ella el año pasado para el rediseño de su firma de abogados», explicó Diego. «Quedó impresionado no solo con su trabajo, sino con su personalidad». Alejandro estudió la fotografía nuevamente. Los ojos de Sofía tenían una profundidad que lo intrigó. «No sé nada de lengua de señas. Por eso se llama conocer gente nueva». Carlos sonrió. «Ella lee labios y escribe. Además, siempre está acompañada de su mejor amiga, Isabela, que puede interpretar si es necesario». Alejandro sintió una mezcla de nervios y curiosidad que no había experimentado en años. «¿Ella ya aceptó?». «Está considerándolo», admitió Diego. No fue fácil convencerla. Al parecer tiene sus reservas sobre salir con empresarios ricos y probablemente arrogantes. A pesar de sí mismo, Alejandro rió. «Bueno, no está completamente equivocada». «Entonces, ¿es un sí?». Carlos se inclinó hacia adelante. Alejandro miró nuevamente hacia la ventana. La tarde comenzaba a teñirse de naranja y el bullicio de la ciudad parecía llamarlo hacia una vida que había olvidado que existía. «De acuerdo, pero si esto termina siendo un desastre, ustedes dos me deben una cena en Pujol». El estudio de Sofía Herrera en la colonia Roma Norte era un reflejo perfecto de su personalidad.
creativo, organizado y lleno de luz natural. Las paredes estaban cubiertas de diseños gráficos que había creado para diversos clientes, desde restaurantes locales hasta marcas internacionales. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el ligero perfume de las gardenias que tenía en su escritorio. Isabela Morales, su mejor amiga desde la preparatoria, gesticulaba dramáticamente mientras intentaba convencer a Sofía de que aceptara la cita. «¿Estás loca?», le escribía Sofía en su libreta, mostrándosela a Isabela. «No conozco nada de este Alejandro Mendoza, excepto que es rico y que sus amigos piensan que necesita una cita». Isabela respondió en lengua de señas, sus manos moviéndose con fluidez. «Sofía, hace 2 años que no sales con nadie. Y antes de que me digas que estás bien sola, te recuerdo que el mes pasado lloraste viendo El diario de Noah. Esa película es muy triste, no cuenta», replicó Sofía, también en señas, con una sonrisa involuntaria. «Carlos dice que es diferente, que perdió a su padre hace poco y que desde entonces se ha aislado mucho». Sofía dejó de sonreír. Conocía muy bien la sensación del aislamiento. Después de perder la audición a los 15 años, había tardado años en volver a confiar en las conexiones humanas. Se acercó a su computadora y abrió el buscador. Alejandro Mendoza Textiles Mendoza arrojó cientos de resultados. Fotos de eventos benéficos, artículos sobre la expansión de la empresa, obituario de Roberto Mendoza. En una foto particularmente formal, Alejandro aparecía cortando un listón en la inauguración de una nueva fábrica. Su sonrisa parecía forzada, profesional, pero en una imagen más cándida, tomada durante el funeral de su padre, su dolor era evidente y genuino. «Mira esto», le indicó a Isabela señalando la pantalla. «Lee el artículo sobre su padre». Isabela leyó en voz alta mientras Sofía leía sus labios. Roberto Mendoza era conocido por su filantropía y por crear programas de inclusión laboral para personas con discapacidades. Su hijo Alejandro ha continuado estos programas desde que asumió la presidencia. Sofía sintió una punzada de interés. La mayoría de los empresarios que conocía veían la inclusión como una obligación legal, no como una convicción personal. Además, añadió Isabela, Carlos me contó que Alejandro donó $500,000 a la Fundación OIR para investigación sobre pérdida auditiva, sin hacer ningún anuncio público. ¿Estás inventando eso para convencerme? Te juro por mi abuela que es verdad. Lo puedes verificar». Sofía se quedó pensativa. Su experiencia con hombres adinerados no había sido positiva. La mayoría la veían como un proyecto de caridad o una curiosidad interesante. Algunos incluso la habían fetichizado, como si su sordera fuera algo exótico, pero algo en los ojos de Alejandro en aquella foto la intrigaba. «Si acepto», le escribió a Isabela, «tiene que ser en un lugar público durante el día y tú vienes conmigo». «Perfecto. ¿Qué tal el mercado de Medellín el sábado por la tarde? Es público, hay mucha gente, y si resulta ser un idiota, puedes fingir que no entiendes lo que dice y nos vamos». Sofía rió, sintiendo mariposas en el estómago por primera vez en mucho tiempo. Mientras tanto, en su penthouse de Santa Fe, Alejandro se encontraba en una situación igualmente nerviosa. Había pasado la última hora investigando sobre sordera y lengua de señas mexicana en Internet. «¿Cómo dices mucho gusto en LSM?», le preguntó a su teléfono, viendo tutoriales de YouTube. Su empleada doméstica, doña Carmen, lo observaba con una mezcla de diversión y ternura, mientras él practicaba torpemente algunos signos básicos. «Señor Alejandro, ¿por qué no mejor aprende a escribir bonito?», sugirió doña Carmen, limpiando la mesa de centro. «Mi sobrina es sorda y siempre dice que lo más importante es la paciencia y la disposición de comunicarse». «¿Su sobrina? ¿Podría darme algunos consejos?». Doña Carmen sonrió. En los 3 años que llevaba trabajando para él, nunca lo había visto tan nervioso por una cita. «Le voy a decir que lo llame, pero mientras tanto, deje de ver esos videos y mejor piense en qué tipo de persona quiere mostrar que es». Alejandro se quedó inmóvil. Era una pregunta que no se había hecho en años. Desde la muerte de su padre, había estado tan enfocado en mantener la empresa a flote que había olvidado quién era más allá del traje y las reuniones de junta. Esa noche, por primera vez en meses, se fue a dormir pensando en algo que no tenía que ver con balances financieros o estrategias comerciales.
Pensaba en una mujer de ojos expresivos que podría enseñarle una forma completamente nueva de comunicarse. El sábado por la tarde, el mercado de Medellín bullía con su energía característica. Los aromas de especias, flores frescas y comida callejera se mezclaban en el aire mientras los vendedores pregonaban sus productos. Alejandro llegó 15 minutos antes de la hora acordada, vestido con jeans oscuros y una camisa blanca de lino, deliberadamente casual pero elegante. Había elegido una mesa en la terraza del café La Bicicleta, desde donde podía ver la entrada principal del mercado. Sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba por tercera vez las frases básicas en lengua de señas que había memorizado. Hola, mucho gusto, soy Alejandro. Practicó mentalmente los movimientos de las manos. A las 4 en punto las vio llegar. Sofía caminaba con una confianza natural que inmediatamente captó su atención. Llevaba un vestido de algodón color terracota que complementaba su piel morena y su cabello suelto bailaba con la brisa vespertina. Isabela, una mujer pequeña y enérgica con cabello rizado, la acompañaba gesticulando animadamente. Alejandro se levantó, su corazón latiendo aceleradamente. Cuando Sofía lo vio, sus ojos lo estudiaron con una intensidad que lo hizo sentir transparente. No era una mirada superficial como las que estaba acostumbrado a recibir, era como si estuviera leyendo algo más profundo. Se acercó a ellas, respiró profundamente y con movimientos torpes pero sinceros intentó signar. Hola, mucho gusto, soy Alejandro. La sorpresa en el rostro de Sofía fue evidente, seguida inmediatamente por una sonrisa genuina. Isabela se cubrió la boca para disimular su risa, no por burla, sino por ternura. Sofía respondió en señas y luego sacó su teléfono, escribiendo rápidamente. Hola Alejandro, tu LSM necesita trabajo, pero aprecio el esfuerzo. Soy Sofía y ella es Isabela. Mucho gusto, dijo Alejandro en voz alta, dirigiéndose también a Isabela. Gracias por acompañarnos. Isabela asintió con una sonrisa traviesa. Solo estoy aquí para asegurarme de que no seas un psicópata. Hasta ahora vas bien. Los tres se sentaron en la mesa redonda. Alejandro había investigado el lugar cuidadosamente. El café tenía buena iluminación para que Sofía pudiera leer labios fácilmente, y no había música alta que pudiera distraer. Sofía escribió en su teléfono. Carlos me dijo que querías conocerme. ¿Por qué? La directeza de la pregunta lo tomó desprevenido. Estaba acostumbrado a conversaciones superficiales llenas de rodeos. Honestamente, respondió asegurándose de hablar claramente para que pudiera leer sus labios, porque mis amigos piensan que me he convertido en un workaholic sin vida social, y después de ver tu trabajo y leer sobre ti, me dio curiosidad conocer a alguien que construyó su propio estudio a los 28 años. Sofía alzó una ceja, escribiendo, ¿investigaste sobre mí? Un poco, admitió sintiéndose ligeramente avergonzado. Tu portafolio es impresionante. El rediseño que hiciste para el restaurante Raíces es brillante. La expresión de Sofía se suavizó. Era raro que alguien conociera su trabajo específico antes de conocerla a ella. Isabela intervino. Sofía diseñó toda la identidad visual de Raíces en 3 semanas. El dueño estaba desesperado porque su anterior diseñador los había abandonado. ¿Cómo fue trabajar bajo esa presión?, preguntó Alejandro genuinamente interesado. Sofía escribió, me encanta la presión. Me obliga a confiar en mi instinto. Además, el concepto de raíces me resonó. Un lugar donde las tradiciones familiares se mantienen vivas a través de la comida. Eso es algo que entiendo, respondió Alejandro. Mi padre siempre decía que una empresa sin valores familiares es solo un negocio, no un legado. Hubo un momento de silencio cómodo. Isabela observaba el intercambio con interés, notando que su amiga parecía más relajada de lo que había estado en meses. ¿Puedo preguntar sobre tu pérdida auditiva? Alejandro dudó. Si es muy personal, no tienes que responder. Sofía escribió, meningitis a los 15. Un día escuchaba música, al siguiente desperté en un mundo completamente silencioso. ¿Tú? ¿Por qué tus amigos piensan que necesitas una cita a ciegas? Mi padre murió hace un año, respondió, sorprendido por su propia honestidad. Desde entonces, creo que he usado el trabajo para no enfrentar la pérdida. Sofía lo miró con una comprensión que lo desarmó completamente. Escribió,
El mundo cambia en un segundo, ¿verdad? Un día tu vida es de una forma, y al siguiente, todo es diferente. Exactamente, susurró Alejandro. Isabela, sensible al momento íntimo que se desarrollaba, se excusó. Voy por un café con leche. ¿Alguien quiere algo? Ambos negaron, absortos en su conversación. Sin Isabela como intermediaria, Alejandro y Sofía encontraron su propio ritmo de comunicación. Él hablaba despacio y claramente, mientras ella alternaba entre escribir en su teléfono y usar gestos expresivos que él comenzaba a interpretar intuitivamente. ¿Cómo es dirigir una empresa tan grande?, escribió Sofía. Honestamente, la mayoría del tiempo me siento como un impostor, admitió Alejandro. Mi padre tenía una intuición natural para los negocios. Yo estudio cada decisión hasta el agotamiento. Pero has expandido la empresa un 30% en 3 años, escribió ella. Investigué un poco sobre ti también. Alejandro sonrió, sintiéndose extrañamente halagado por su interés. ¿Y qué más descubriste en tu investigación? Que donas a causas relacionadas con discapacidad auditiva sin hacer publicidad. ¿Por qué? La pregunta lo hizo pausar. Nadie le había preguntado directamente sobre sus donaciones. Porque creo que la inclusión real sucede cuando nadie está mirando. Mi padre me enseñó que la filantropía no debe ser una estrategia de marketing. Sofía lo estudió intensamente antes de escribir. La mayoría de la gente rica que conozco hace donaciones para sentirse mejor consigo misma, no para generar cambio real. ¿Has tenido malas experiencias con gente rica?, preguntó cuidadosamente. Sofía rió, pero no fue una risa alegre. Mi exnovio era hijo de diplomáticos. Me veía como su proyecto de caridad personal. Me llevaba a cenas elegantes donde me presentaba como su novia sorda, como si eso fuera mi única característica interesante. Eso suena horrible, dijo Alejandro, sintiendo una punzada de indignación. Lo peor era que pensaba que me estaba haciendo un favor, como si yo debiera estar agradecida por su atención, escribió. Por eso dudé cuando Carlos me habló de ti. Entiendo tu reserva, respondió él. Pero para que lo sepas, lo que más me impresiona de ti no tiene nada que ver con tu sordera. Es que construiste tu propio estudio siendo tan joven, que tu trabajo transmite emociones genuinas y que tus ojos son increíblemente expresivos. Sofía sintió calor en las mejillas. Había algo en la manera directa pero respetuosa en que Alejandro hablaba que la desarmó. Isabela regresó con su café, notando inmediatamente el cambio en la dinámica entre ellos. ¿De qué estaban hablando? Se ven muy serios. De experiencias pasadas, escribió Sofía sin apartar la mirada de Alejandro. Ah, la fase de comparar cicatrices emocionales. Muy bien, continúen. Los tres rieron y la tensión se disipó. ¿Qué les gusta hacer para divertirse?, preguntó Alejandro. Isabela respondió. Sofía es adicta a las clases de baile folclórico. Dice que puede sentir el ritmo a través del piso. ¿En serio? Alejandro se giró hacia Sofía con interés genuino. Sofía escribió. La vibración de la música es increíble. Puedo sentir cada tambor, cada zapateo. Es como si mi cuerpo se convirtiera en el instrumento. Eso suena fascinante. ¿Podrías enseñarme algún día? La pregunta sorprendió a Sofía. La mayoría de la gente reaccionaba con lástima o incredulidad cuando mencionaba el baile. ¿Realmente te interesa o solo estás siendo educado? Me interesa realmente, respondió sin dudar. He pasado tanto tiempo en oficinas que he olvidado cómo mover mi cuerpo para algo que no sea caminar de una junta a otra. Isabela aplaudió. Perfecto. El próximo jueves hay clase de principiantes en el Centro Cultural. Sofía podría llevarte. Sofía miró a Isabela con una expresión de no puedo creer que hayas dicho eso, pero luego escribió. Si sobrevives a esta primera cita, podríamos considerarlo. ¿Eso significa que no ha sido un completo desastre?, preguntó Alejandro con una sonrisa esperanzada. Todavía no, escribió ella, pero su sonrisa la traicionó. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el mercado de tonos dorados. Los tres habían estado conversando durante más de 2 horas, sin que ninguno se diera cuenta del tiempo transcurrido. No quiero que termine la tarde, admitió Alejandro, pero supongo que tienen otros planes. Sofía escribió. En realidad, Isabela y yo íbamos a cenar tacos en el Vilcito. ¿Te gustaría acompañarnos? Tacos callejeros.
Alejandro parecía sorprendido. «Demasiado plebeyo para ti», escribió Sofía con una sonrisa traviesa. «Para nada. Solo que hace años que no como tacos de trompo en la calle. Entonces definitivamente tienes que venir», dijo Isabela. «Es parte de tu reeducación social». Mientras caminaban hacia el puesto de tacos, Alejandro sintió algo que no había experimentado en meses: la simplicidad de disfrutar el momento presente, sin agendas ni expectativas empresariales. Sofía, por su parte, se sorprendió observando las manos de Alejandro mientras gesticulaba al hablar, preguntándose cómo sería enseñarle a comunicarse en su idioma de señas. Los días siguientes a la cita pasaron como un torbellino para Alejandro. Por primera vez en meses, encontraba difícil concentrarse completamente en las reuniones de la empresa. Sus pensamientos se desviaban constantemente hacia Sofía. Su risa silenciosa pero expresiva, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de su trabajo, la gracia natural con que se movía a pesar de no poder escuchar el mundo que la rodeaba. El miércoles por la mañana, Patricia notó que su jefe parecía distinto. «Señor Mendoza, ¿se siente bien? Ha estado sonriendo durante toda la junta de presupuestos», comentó mientras organizaba los documentos en su escritorio. «¿Tan obvio es?», preguntó Alejandro, aflojándose la corbata. «Diría que es la primera vez en un año que lo veo relajado. ¿Tuvo que ver con esa cita del sábado?». Alejandro asintió, sintiendo una calidez inesperada al recordar la tarde en el mercado. «Pat, ¿conoce algún lugar donde enseñen lengua de señas mexicana?». Los ojos de Patricia se iluminaron. «Mi hermana es intérprete certificada. Podría darle algunas clases particulares si quiere». «¿En serio? Sería perfecto». Esa misma tarde, Alejandro se encontraba en un café de la colonia Condesa con Marcela, la hermana de Patricia. Era una mujer de unos 40 años, con manos expresivas y una paciencia infinita. «Lo primero que debe entender», le explicó Marcela mientras le mostraba el alfabeto dactilológico, «es que la lengua de señas mexicana no es español en señas. Es un idioma completamente diferente, con su propia gramática y estructura». Alejandro practicaba deletrear su nombre, sus movimientos torpes pero determinados. «¿Cuánto tiempo crees que me tome poder tener una conversación básica?». «Depende de qué tan frecuentemente practique. Si se dedica, en un par de meses podría mantener conversaciones sencillas. Pero, señor Mendoza, ¿puedo preguntarle por qué es tan importante para usted?». Alejandro pausó, sus manos quietas sobre la mesa. «Conocí a alguien y quiero poder comunicarme con ella en su idioma, no solo esperar que ella se adapte al mío». Marcela sonrió con aprobación. «Esa es la actitud correcta. Muchas personas esperan que las personas sordas lean labios y se adapten, pero pocas hacen el esfuerzo de aprender su lengua». Mientras tanto, en su estudio, Sofía trabajaba en el diseño de una campaña para una nueva línea de productos ecológicos, pero su concentración estaba fragmentada. Isabela la observaba desde el sofá, notando que su amiga revisaba su teléfono más frecuentemente de lo normal. «¿Estás esperando un mensaje?», le preguntó en señas. «No estoy esperando nada», respondió Sofía también en señas, pero su sonrojo la traicionó. «Ah, sí, por eso has revisado tu teléfono 15 veces en la última hora». Sofía dejó escapar un suspiro exasperado. «Está bien, quizás me pregunto si Alejandro va a escribir. Pero no significa nada. ¿Por qué no le escribes tú primero? ¿Y parecer desesperada? Ni hablar». Isabela se levantó y se acercó al escritorio de su amiga. «Sofía, tienes 28 años. Eres dueña de tu propio negocio y diseñas para marcas internacionales. ¿En serio vas a actuar como si fueras una adolescente esperando que le hablen?». En ese momento, el teléfono de Sofía vibró. Su corazón se aceleró al ver el nombre de Alejandro en la pantalla. «Hola, Sofía, ¿cómo has estado? Me preguntaba si te gustaría almorzar mañana. Hay algo que quiero mostrarte». «Alejandro». Sofía le enseñó el mensaje a Isabela, quien aplaudió triunfalmente. «¿Qué le respondes?». Sofía escribió: «Hola, Alejandro. He estado bien trabajando en algunos proyectos. Me encantaría almorzar. ¿Dónde nos vemos?». La respuesta llegó en minutos. «¿Conoces el restaurante Azul Histórico en el centro? Tienen buena iluminación y mesas espaciosas. Nos vemos a la 1 p.m. Investigó restaurantes accesibles para personas sordas», escribió Sofía en una libreta, mostrándosela a Isabela. «Ese hombre está interesado en serio», respondió Isabela en señas.
Y tú también, aunque no lo quieras admitir. El restaurante Azul Histórico estaba ubicado en un hermoso edificio colonial en el corazón de la Ciudad de México. Cuando Sofía llegó, encontró a Alejandro ya esperándola en una mesa cerca de una ventana grande, donde la luz natural era perfecta para la lectura de labios. Lo que la sorprendió fue que no estaba solo. Una mujer de mediana edad se levantó para saludarla. «Sofía, quiero presentarte a Marcela», dijo Alejandro, y luego, con movimientos cuidadosos pero reconocibles, signó: «Ella es mi maestra de lengua de señas». La sorpresa de Sofía fue total. Marcela se acercó y le habló en LSM fluida. «Mucho gusto, Sofía. Alejandro me ha hablado mucho de ti. Espero que no te moleste que haya venido, pero quería conocerte». Sofía respondió en señas: «Para nada me molesta. Es un placer conocerte. Alejandro está tomando clases». «Desde hace 3 días», signó Marcela con una sonrisa. «Es muy dedicado. Practica 2 horas cada noche después del trabajo». Sofía se giró hacia Alejandro, quien parecía ligeramente nervioso. «¿Por qué no me dijiste que estabas aprendiendo LSM?», le preguntó hablando en voz alta para que él pudiera entender. «Quería que fuera una sorpresa», respondió él, «y también quería asegurarme de que no estaba haciendo algo ofensivo o inapropiado». Marcela intervino dirigiéndose a Sofía en señas. «Le dije que lo más importante era la intención genuina, y puedo asegurar que la suya lo es». Después de unos minutos de conversación, Marcela se despidió dejándolos solos. «No puedo creer que estés aprendiendo mi idioma», escribió Sofía en su teléfono, sus ojos brillando de emoción. «Quiero poder comunicarme contigo sin barreras», respondió Alejandro. «Sé que va a tomar tiempo, pero estoy dispuesto a aprenderlo». Sofía sintió algo moverse en su pecho. Ningún hombre había hecho un esfuerzo tan considerable por ella. «La mayoría de la gente espera que yo me adapte a su mundo», escribió. «Tú estás tratando de entender el mío. Es que tu mundo me parece fascinante», admitió él. Marcela me contó sobre la riqueza cultural de la comunidad sorda, sobre su arte, su poesía en señas. No tenía idea de que existía todo un universo que desconocía completamente. Durante el almuerzo, Alejandro le contó sobre sus primeras lecciones, sus errores cómicos al tratar de signar y su creciente admiración por la complejidad y belleza de la LSM. Sofía compartió anécdotas sobre cómo había aprendido a navegar el mundo después de perder la audición, sus primeros trabajos como diseñadora y los desafíos de construir credibilidad profesional. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Alejandro cuando llegaron al postre. Sofía asintió. «¿Extrañas los sonidos? La música, las voces?» Era una pregunta que pocas personas se atrevían a hacer tan directamente. «Al principio sí», escribió, «especialmente la voz de mi mamá cantándome las mañanitas. Pero con el tiempo desarrollé otras formas de escuchar. Siento las vibraciones, leo las emociones en los rostros, percibo la energía de las habitaciones. En algunos aspectos, creo que percibo más que antes». «¿Cómo es eso?». «Cuando no puedes escuchar, te vuelves increíblemente observador. Noto cuando alguien está mintiendo por su lenguaje corporal. Siento la tensión en una habitación antes que otros. Percibo detalles visuales que la gente oyente pasa por alto porque están distraídos por el ruido». Alejandro la miraba con una fascinación genuina. «Es como si tuvieras superpoderes sensoriales». Sofía rió y escribió: «No son superpoderes, solo adaptación. Pero sí me ha hecho muy buena leyendo a las personas». «¿Y qué lees en mí?», preguntó él con curiosidad y un poco de aprensión. Sofía lo estudió intensamente por un momento. «Veo a alguien que está acostumbrado a controlar todo, pero que se siente perdido desde que murió su papá. Alguien que usa el trabajo para no enfrentar sus emociones. Pero también veo genuina curiosidad por mi mundo, y eso es refrescante». Su honestidad lo desarmó completamente. «Tienes razón en todo», admitió. «Especialmente en lo de usar el trabajo para evitar las emociones. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo por diversión, sin agenda empresarial?». Alejandro pensó por un largo momento. «Honestamente, no lo recuerdo». «Entonces tenemos que cambiar eso», escribió Sofía con una sonrisa traviesa. «¿Sigues interesado en esa clase de baile folclórico?». «Más que nunca», respondió él, sintiendo una emoción que no había experimentado en años. Mientras salían del restaurante,
Alejandro se dio cuenta de que por primera vez en meses había pasado 2 horas sin pensar una sola vez en la empresa. Y lo más sorprendente era que no se sentía culpable por ello. El jueves por la noche, Alejandro se encontraba parado frente al espejo de su vestidor, cambiándose por tercera vez de ropa. Había pasado de un traje casual a jeans y camisa, luego a ropa deportiva y ahora de vuelta a jeans con una playera cómoda. «Doña Carmen, ¿esto está bien para una clase de baile?», le preguntó a su empleada doméstica, quien lo observaba con diversión maternal. «Señor Alejandro, se ve perfecto, pero más importante que la ropa es que vaya con mente abierta», le respondió mientras doblaba las camisas descartadas. «Mi sobrina me contó que usted la llamó para preguntarle sobre comunicación con personas sordas. ¿Qué le dijo?». «Que lo más bonito de su conversación fue que usted preguntaba cómo hacer que Sofía se sintiera cómoda, no cómo lidiar con su sordera. Esa diferencia lo dice todo sobre sus intenciones». Una hora después, Alejandro llegaba al Centro Cultural de la Colonia Roma, un edificio de principios del siglo XX, restaurado con salones amplios y techos altos. El sonido de los violines y guitarras se escuchaba desde la calle, mezclándose con el zapateo rítmico. Sofía ya estaba ahí, vestida con una falda amplia de colores brillantes y una blusa bordada tradicional. Su cabello estaba recogido en una trenza adornada con flores pequeñas. Cuando vio llegar a Alejandro, caminó hacia él con una sonrisa radiante. «Te ves perfecto», escribió en su teléfono. «¿Listo para tu primera lección?». «Tan listo como se puede estar para hacer el ridículo públicamente», respondió él, nervioso pero emocionado. Isabela apareció a su lado, también vestida tradicionalmente. «No te preocupes, Alejandro. Todos aquí comenzaron sin saber nada, y si Sofía puede bailar sin escuchar la música, tú puedes aprender los pasos básicos». El maestro, don Joaquín, era un hombre mayor de bigote prominente y energía contagiosa. Cuando Sofía le presentó a Alejandro, el maestro lo recibió con palmadas en la espalda. «Excelente, un hombre nuevo para nuestro grupo. ¿Has bailado folclórico antes, joven?». «Nunca en mi vida», admitió Alejandro. «Apenas sé bailar salsa básica». «Perfecto. Entonces no tienes malos hábitos que corregir», rió don Joaquín. «Sofía, ¿serás su compañera?». Sofía asintió, dirigiéndose a Alejandro. «Coloca tu mano en mi cintura, pero suave. El folclórico requiere elegancia, no fuerza». Alejandro siguió sus instrucciones, notando inmediatamente cómo ella se posicionaba para sentir las vibraciones del piso de madera. Había pequeños altavoces colocados estratégicamente en el suelo que amplificaban las frecuencias bajas de la música. «El jarabe tapatío que vamos a aprender es como una conversación», le explicó Sofía a través de gestos y palabras. «Yo avanzo, tú retrocedes, tú lideras, yo sigo. Es un diálogo». Cuando comenzó la música, Alejandro entendió inmediatamente lo que ella había querido decir. Sofía no necesitaba escuchar la melodía. Podía sentir cada golpe del tambor, cada rasgueo de guitarra a través de su cuerpo. Sus movimientos eran fluidos y precisos, guiándolo gentilmente cuando él perdía el ritmo. «Es increíble», le dijo durante una pausa. «Es como si fueras parte de la música». «La música no son solo sonidos», escribió ella. «Es energía, emoción, historia. Todo eso lo puedo sentir». Conforme avanzaba la clase, Alejandro se relajó. Sus movimientos se volvieron más naturales, menos calculados. Era la primera vez en años que no estaba analizando cada acción, simplemente dejándose llevar por el momento. Durante una pieza particularmente emotiva, Sofía cerró los ojos y se movió con una gracia que hizo que varias personas en el salón se detuvieran a observar. Alejandro la siguió, concentrándose en mantener el ritmo que ella marcaba. «¿Cómo se siente?», le preguntó ella cuando terminó la canción. «Como si hubiera recordado algo que había olvidado que existía», respondió él, sorprendido por su propia honestidad. «Como si mi cuerpo hubiera estado dormido durante años». Isabela se acercó aplaudiendo. «Excelente para ser su primera vez. Sofía es una maestra increíble». «Lo es», acordó Alejandro, mirando a Sofía con admiración genuina. «Gracias por esto. No sabía cuánto lo necesitaba». Después de la clase, los tres caminaron hacia una nevería tradicional cerca del centro cultural. El aire nocturno era fresco y las calles de la Roma Norte
bullían con la energía característica de los jueves por la noche. Isabela, notando la química evidente entre Alejandro y Sofía, se excusó creativamente. Recordé que tengo que revisar unas traducciones para mañana temprano. Ustedes disfruten los helados por mí. Antes de que Sofía pudiera protestar, Isabela ya se había alejado con una sonrisa cómplice. «Tu amiga es muy sutil», comentó Alejandro, mientras se sentaban en una mesa pequeña bajo las luces de colores de la nevería. «Isabela cree que soy demasiado cautelosa con los hombres», escribió Sofía. «Dice que desde mi exnovio no he dado oportunidades reales a nadie». ¿Fue muy dolorosa esa relación? Sofía pausó, removiendo su helado de vainilla con trozos de chocolate. «No fue dolorosa de la manera obvia», escribió finalmente. «Rodrigo nunca fue cruel, pero me di cuenta de que me veía como una versión inspiradora de mí misma, la diseñadora sorda que superó la adversidad, como si mi valor estuviera en ser un ejemplo motivacional. Eso suena agotador. Lo peor era que yo creí que eso era amor. Pensé que ser inspiradora era suficiente. Me tomó meses después de la ruptura darme cuenta de que nunca me había visto simplemente como Sofía, con virtudes y defectos normales». Alejandro sintió una punzada de reconocimiento. «Creo que entiendo esa sensación de ser visto solo por una característica. Después de que mi padre murió, mucha gente me ve solo como el joven heredero que debe llenar zapatos imposibles de llenar. ¿Sientes que no puedes estar a la altura de su legado?» «Constantemente», admitió. «Mi padre construyó la empresa de la nada, trabajando 18 horas al día durante 30 años. Tenía una intuición natural para los negocios que yo no poseo. Todo lo que hago lo comparo con lo que él habría hecho. Pero has crecido la empresa significativamente», escribió Sofía. «Eso no es suerte, quizás, pero siempre siento que estoy actuando, interpretando el papel de CEO exitoso, como si en cualquier momento alguien fuera a descubrir que no tengo idea de lo que estoy haciendo». Sofía lo miró con comprensión profunda. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?», escribió. «¿Qué? Que admites cuando no sabes algo. Cuando me dijiste que no sabías lengua de señas, en lugar de fingir que no importaba. Cuando reconoces que aprender a bailar te hace sentir vulnerable. La mayoría de los empresarios que conozco actúan como si supieran todo». Alejandro sintió un calor inesperado en el pecho. «Mi padre siempre decía que la arrogancia era el enemigo del aprendizaje. Era un hombre sabio. ¿Cómo era su relación?» «Complicada», respondió Alejandro después de un momento. «Lo admiraba enormemente, pero también me sentía constantemente presionado por sus expectativas. Cuando murió, quedaron muchas cosas sin decir entre nosotros. ¿Qué le habrías dicho?». La pregunta lo tomó desprevenido. Nadie le había preguntado eso directamente. Que a veces me sentía invisible detrás de sus logros. Que quería que estuviera orgulloso de mí por quien soy, no solo por mantener funcionando lo que él construyó. Sofía extendió su mano sobre la mesa y tocó la suya suavemente. «Estoy segura de que estaba orgulloso de ti. Los padres a veces asumen que sus hijos saben cuánto los aman. ¿Tus padres cómo reaccionaron cuando perdiste la audición? Mi mamá se culpó a sí misma durante años. Pensaba que debería haber notado los síntomas antes. Mi papá se volvió sobreprotector, queriendo controlar cada aspecto de mi vida para mantenerme segura. Les tomó tiempo entender que yo seguía siendo la misma Sofía, solo con una forma diferente de experimentar el mundo». «¿Cómo los ayudaste a entender?». «Siendo terca», escribió con una sonrisa. «Insistí en seguir haciendo todo lo que hacía antes, estudiar diseño, salir con amigos, viajar sola. Al principio estaban aterrorizados, pero gradualmente vieron que podía manejar mi vida». «Eres increíblemente fuerte». «No soy fuerte», escribió. «Solo soy adaptable. Hay una diferencia. La fuerza implica que elegí esta situación. La adaptabilidad significa que hice lo mejor posible con las cartas que me tocaron». Alejandro reflexionó sobre sus palabras. «Creo que yo no he sido muy adaptable. He estado tan enfocado en hacer las cosas exactamente como mi padre las habría hecho que no he explorado mi propia manera de liderar». «Quizás es tiempo de que encuentres tu propio estilo», escribió Sofía. «Tu padre construyó su legado siendo él mismo. Tu legado debería venir de ser tú mismo también». Mientras caminaban de regreso hacia sus autos, ambos sintieron que algo había cambiado entre ellos. Las máscaras sociales habían caído.
reemplazadas por una honestidad vulnerable que ninguno había experimentado en una relación en años. El domingo siguiente, Alejandro decidió visitar a su madre en su casa de las Lomas. Elena Mendoza era una mujer elegante de 60 años, que había canalizado su dolor por la pérdida de su esposo, convirtiéndose en una filántropa activa. Su casa, rodeada de jardines perfectamente cuidados, había sido el escenario de innumerables cenas de negocios durante la vida de Roberto. Alejandro encontró a su madre en el jardín, supervisando a los jardineros que podaban las rosas. «Mijo, qué sorpresa verte en domingo. ¿No tenías junta con los inversionistas japoneses?» «La moví para mañana, mamá. Quería pasar tiempo contigo», respondió besando su mejilla. Elena lo estudió con la mirada penetrante que había desarrollado durante 30 años de matrimonio con un empresario. «Te ves diferente, más relajado. ¿Pasó algo?» Alejandro sonrió. Su madre siempre había podido leer sus estados de ánimo con precisión quirúrgica. Conocía a alguien. Los ojos de Elena se iluminaron inmediatamente. «Por fin, ya me tenías preocupada con tanto trabajo y tan poca vida social. ¿Cómo se llama? ¿A qué se dedica? ¿Es de buena familia?» «Se llama Sofía Herrera. Es diseñadora gráfica, tiene su propio estudio y es sorda, mamá». Elena pausó, las tijeras de podar quedando inmóviles en sus manos. «¿Sorda? ¿Como en completamente sorda?» «Sí, perdió la audición cuando era adolescente debido a una meningitis». Elena se sentó lentamente en el banco del jardín, procesando la información. «Esa debe ser una situación muy complicada». «¿Complicada cómo?», preguntó Alejandro, sintiendo que se ponía a la defensiva. «Pues piénsalo, Alejandro, tu posición social, los eventos empresariales, las cenas de negocios, ¿cómo va a participar en ese mundo?» «Mamá, Sofía es increíblemente inteligente y capaz. Su sordera no la define ni la limita». Elena tomó las manos de su hijo. «No digo que no sea una buena persona, mijo, pero tienes responsabilidades. Vas a heredar no solo la empresa, sino también un lugar en la sociedad mexicana. Necesitas una esposa que pueda acompañarte en esas responsabilidades». «¿Como papá necesitaba que tú lo acompañaras?», preguntó Alejandro, sus palabras saliendo más cortantes de lo que pretendía. Elena se irguió, herida. «Tu padre y yo fuimos socios en todo. Yo manejaba las relaciones sociales que él necesitaba para hacer crecer la empresa. Era un equipo. Y Sofía y yo también podemos ser un equipo, solo que diferente. Alejandro, sé realista. ¿Has pensado en los hijos? ¿En cómo va a ser criarlos? ¿Y si heredan su condición?» La pregunta golpeó a Alejandro como una bofetada, no porque no hubiera pensado en esas posibilidades, sino porque se dio cuenta de que no le importaban. «Mamá, si tuviéramos hijos sordos, aprenderíamos a ser los mejores padres posibles para ellos, igual que Sofía aprendió a vivir plenamente con su sordera». Elena suspiró profundamente. «Mijo, solo quiero que seas feliz, pero también quiero que pienses en todas las implicaciones. He pensado, mamá, y por primera vez en un año, me siento realmente vivo cuando estoy con ella». Mientras tanto, en casa de los Herrera en la colonia del Valle, una conversación similar se desarrollaba entre Sofía y sus padres. Carmen y Miguel Herrera eran maestros de escuela retirados que habían dedicado sus vidas a la educación pública. «¿Un empresario millonario?», signó su madre, sus movimientos delatando su preocupación. «Mija, tú sabes cómo son esos hombres. ¿Qué puede querer contigo que no pueda conseguir con alguna de su mismo nivel social?». Sofía, sentada en la mesa de la cocina donde había desayunado durante toda su infancia, respondió pacientemente: «Mamá, no todos los hombres ricos son iguales. Alejandro está aprendiendo lengua de señas para poder comunicarse conmigo». Su padre, Miguel, intervino hablando despacio para que Sofía pudiera leer sus labios. «Princesa, no dudamos de que sea un buen hombre, pero la diferencia de clases sociales puede ser muy complicada». «¿En qué sentido?», escribió Sofía en su libreta. Carmen respondió en señas. «Su familia esperará ciertas cosas de él. Una esposa que pertenezca a su círculo social, que pueda acompañarlo en eventos empresariales, que encaje en su mundo. Y ustedes no creen que yo pueda hacer eso porque soy sorda», escribió Sofía, sintiéndose herida. «No es por tu sordera, mija», signó Miguel.
Es por las actitudes de la gente rica hacia las personas como nosotros. Siempre nos han visto por encima del hombro. Sofía se levantó, caminando hacia la ventana que daba al pequeño jardín donde había jugado de niña. Papá, mamá, entiendo sus preocupaciones, pero Alejandro no me hace sentir menos que nadie. Me hace sentir completa. Carmen se acercó a su hija, tocando suavemente su hombro. Solo queremos protegerte, mija. Has trabajado muy duro para construir tu independencia y tu negocio. No queremos que alguien te haga sentir que necesitas cambiar para encajar en su mundo. No me está pidiendo que cambie, escribió Sofía. Al contrario, está aprendiendo sobre mi mundo. Miguel reflexionó por un momento antes de hablar. Está bien, princesa. Si él te hace feliz y te trata con respeto, le daremos una oportunidad. Pero prométenos que si alguna vez te hace sentir que tu sordera es un problema, nos lo dirás. Sofía abrazó a sus padres, sintiendo una mezcla de gratitud y frustración. Entendía sus preocupaciones, pero también se daba cuenta de que tanto su familia como probablemente la de Alejandro tendrían que recorrer un camino de aceptación. Sarcasí Cambi, 2 semanas después, Alejandro invitó a Sofía a acompañarlo a un evento benéfico organizado por la Fundación Mendoza. Era la primera vez que aparecerían juntos en público en su círculo social y ambos estaban nerviosos por diferentes razones. Sofía pasó horas eligiendo el vestido perfecto, un elegante diseño en azul marino que había comprado en una boutique de la zona rosa. Isabela la ayudó con el peinado y el maquillaje, mientras le daba consejos de último minuto. Recuerda que eres diseñadora de marcas internacionales, no una invitada de segunda clase, le recordó Isabela mientras le aplicaba el último toque de labial. Si alguien te hace sentir incómoda, me llamas y vengo por ti. Alejandro llegó puntualmente a las 7, vestido con un smoking impecable. Cuando Sofía abrió la puerta de su apartamento, se quedó sin palabras. «Estás hermosa», logró decir ofreciéndole el brazo. En el auto Alejandro le explicó lo que podía esperar del evento. Será en el salón principal del Hotel Four Seasons. Habrá cóctel de 1 hora, luego cena y un pequeño programa. Te presentaré a algunas personas importantes, pero no sientes presión de impresionar a nadie. Solo sé tú misma. Sofía escribió en su teléfono. ¿Tu mamá estará ahí? Sí, y te va a encantar cuando te conozca mejor, respondió Alejandro, aunque su sonrisa no llegó completamente a sus ojos. El salón del Four Seasons estaba decorado elegantemente con flores blancas y luces doradas. Aproximadamente 200 personas circulaban entre las mesas, conversando en pequeños grupos. La mayoría eran empresarios, políticos locales y miembros de la alta sociedad mexicana. Desde el momento en que entraron, Sofía sintió las miradas. Algunas fueron de curiosidad educada, otras de evaluación crítica. Se mantuvo cerca de Alejandro, quien la presentaba con orgullo evidente. Quiero que conozcan a Sofía Herrera, una diseñadora gráfica increíblemente talentosa. La mayoría de las personas fueron corteses, aunque Sofía notó las pausas incómodas cuando se daban cuenta de que era sorda. Algunos hablaban excesivamente despacio, otros elevaban innecesariamente la voz y unos pocos simplemente dirigían sus comentarios exclusivamente a Alejandro. El momento más tenso llegó cuando Elena Mendoza se acercó a su mesa durante la cena. «Sofía, querida, qué gusto finalmente conocerte», dijo Elena, su sonrisa perfecta pero fría. «Alejandro me ha contado mucho sobre ti». «El gusto es mío, señora Mendoza», respondió Sofía, leyendo cuidadosamente los labios de Elena. «¿Y cómo te está pareciendo el evento? Debe ser diferente para ti». La implicación en las palabras de Elena fue clara para todos en la mesa. Alejandro se tensó visiblemente. «En realidad, estoy disfrutando mucho», respondió Sofía con calma. «Es interesante observar las dinámicas sociales cuando no estás distraída por las conversaciones superficiales». Elena parpadeó, claramente no esperando una respuesta tan directa. «¿Te dedicas al diseño gráfico? ¡Qué interesante!» «Sí. De hecho, diseñé la campaña visual para la cadena hotelera europea que se expandió a México el año pasado. Quizás la haya visto». Elena se quedó momentáneamente sin palabras. Alejandro intervino. «Sofía es increíblemente talentosa, mamá. Su trabajo se ha presentado en varias revistas internacionales de diseño». «¡Qué maravilloso!», logró decir Elena,
claramente sorprendida por las credenciales profesionales de Sofía. Después de que Elena se alejó, Alejandro tomó la mano de Sofía bajo la mesa. «Lo siento, no debería haber sido tan fría contigo. No te disculpes por tu madre», escribió Sofía en una servilleta. «Entiendo sus preocupaciones, pero no voy a pretender ser alguien que no soy para ganarme su aprobación. Y eso es exactamente lo que me gusta de ti», respondió él apretando su mano. «Tu autenticidad es refrescante en un mundo lleno de pretensiones». El resto de la noche transcurrió mejor. Sofía conversó con varios invitados sobre su trabajo, sorprendiendo a muchos con su conocimiento sobre tendencias internacionales de diseño y marketing. Hacia el final del evento, incluso había intercambiado tarjetas de presentación con 3 posibles clientes. Mientras se dirigían al auto, Alejandro notó que Sofía parecía pensativa. «¿Cómo te sentiste?», le preguntó. «Sobreviví», escribió con una sonrisa pequeña, «pero me di cuenta de algo importante». «¿Qué?». «Que si vamos a estar juntos, ambos tendremos que ser muy fuertes. Tu mundo no va a aceptarme fácilmente, y el mío probablemente tampoco te acepte a ti sin reservas». Alejandro se detuvo en la acera, girándose para mirarla directamente. «¿Estás diciendo que no crees que podamos funcionar?». Sofía tomó su rostro entre sus manos, asegurándose de que pudiera ver claramente lo que iba a decir. «Estoy diciendo que va a requerir valor de ambos, pero creo que juntos podemos enfrentar cualquier cosa». Bajo la luz dorada de las farolas de Polanco, Alejandro se inclinó y besó a Sofía por primera vez. Fue un beso suave, lleno de promesa y determinación. Cuando se separaron, ambos sabían que habían cruzado un punto sin retorno. Su relación ya no era solo sobre ellos dos, era sobre 2 mundos que aprenderían a construir puentes entre sus diferencias. 3 meses después del evento benéfico, la relación entre Alejandro y Sofía había encontrado su propio ritmo. Se veían casi todos los días, alternando entre el mundo empresarial de él y el artístico de ella. Alejandro había progresado considerablemente en lengua de señas, pudiendo mantener conversaciones básicas, pero significativas. Una tarde de miércoles, Sofía estaba en las oficinas de Textiles Mendoza, esperando a Alejandro para almorzar. Patricia, la asistente, había desarrollado una amistad genuina con ella y estaba practicando algunas señas básicas. «¿Cómo se dice, el jefe está en una junta muy aburrida?», le preguntó Patricia, intentando signar. Sofía rió silenciosamente y le enseñó los signos correctos, cuando la puerta de la sala de juntas se abrió bruscamente. «Esto es inaceptable, Alejandro», gritó un hombre mayor de traje gris, saliendo de la reunión. «Tu padre nunca habría tomado una decisión tan arriesgada». Alejandro salió detrás de él claramente frustrado. «Don Fernando, los tiempos han cambiado. Si no nos adaptamos a las nuevas tecnologías sustentables, nos quedaremos atrás. Invertir 3 millones en maquinaria experimental, estás jugando con el legado de tu padre». Sofía observó el intercambio, notando inmediatamente el lenguaje corporal tenso de Alejandro. Sus hombros estaban rígidos, sus manos formaban puños involuntarios y tenía esa mirada que había aprendido a reconocer, la de alguien que se sentía cuestionado en su competencia. Fernando Ruiz, el socio más antiguo de la empresa, finalmente notó la presencia de Sofía. «¿Y quién es esta señorita?», preguntó con una mezcla de curiosidad y desdén. «Don Fernando, le presento a Sofía Herrera, mi novia», respondió Alejandro, su voz más tensa de lo usual. «Ah, la diseñadora sorda», dijo Fernando como si estuviera identificando una pieza de mobiliario. «Alejandro, ¿podríamos hablar en privado?». Sofía se levantó, escribiendo rápidamente en su teléfono. «Los dejo hablar. Te veo abajo en el café». «No, Sofía, quédate», dijo Alejandro firmemente. «Lo que don Fernando tenga que decir, puede decirlo frente a ti». Fernando se aclaró la garganta incómodamente. «Está bien. Alejandro, me preocupa que estés distraído últimamente. Estas decisiones arriesgadas, llegar tarde a las juntas del viernes porque tienes compromisos personales. Tu padre vivía para esta empresa». «Mi padre también tenía una vida personal equilibrada», replicó Alejandro. «Y estas decisiones arriesgadas van a posicionar la empresa para los próximos 20 años. Mira, muchacho», continuó Fernando, ignorando la presencia de Sofía, «entiendo que necesites compañía después de la muerte de tu padre,
pero una relación seria requiere compatibilidad a largo plazo. ¿Has pensado en las implicaciones prácticas? Sofía sintió la familiar punzada de ser discutida como si no estuviera presente, pero esta vez algo diferente sucedió. En lugar de sentirse pequeña, se sintió indignada. Se acercó a Fernando y comenzó a hablar, asegurándose de articular claramente cada palabra. «Don Fernando, estoy aquí. Puedo hablar por mí misma. Y si tiene preocupaciones sobre mi compatibilidad con Alejandro, sería más productivo discutirlas directamente conmigo». Fernando se quedó sorprendido, tanto por la directness de Sofía como por su perfecta dicción. Bueno, es solo que Alejandro necesita una mujer que encaje en moldes tradicionales, continuó Sofía, que mi sordera de alguna manera lo hace menos capaz como empresario. Alejandro observaba con una mezcla de admiración y orgullo cómo Sofía se defendía. «Déjeme hacerle una pregunta, don Fernando», continuó ella. ¿Ha notado algún declive en el desempeño de Alejandro desde que empezamos a salir? ¿O ha notado lo contrario? Fernando frunció el ceño, claramente incómodo con el giro de la conversación. «De hecho», interrumpió Patricia desde su escritorio, «el señor Alejandro ha estado más creativo y decisivo en los últimos meses. Ha implementado 3 nuevas estrategias que han aumentado la eficiencia en un 15%. Sofía sonrió. «Quizás su distracción en realidad es inspiración, don Fernando». 6 meses después, en una lluviosa tarde de noviembre, Alejandro y Sofía caminaban por el Parque México en la colonia Condesa. Las hojas otoñales crujían bajo sus pies mientras discutían los planes para el fin de semana. «¿Recuerdas cuando me dijiste que querías enseñarme sobre mi mundo?», signó Sofía, sus movimientos fluidos y naturales. «Perfectamente», respondió Alejandro en LSM, sus signos ahora confiados y expresivos. «Hay algo que quiero mostrarte, una parte de la cultura sorda que creo que vas a amar». Esa noche llegaron a un pequeño teatro en la colonia Roma Norte. El lugar estaba lleno de personas conversando en lengua de señas, creando un ambiente visual vibrante y energético. «¿Qué es esto?», signó Alejandro. «Poesía en lengua de señas», respondió Sofía con emoción evidente. «Es completamente diferente a la poesía hablada. Usa el espacio, el movimiento, las expresiones faciales». Cuando comenzó la presentación, Alejandro entendió inmediatamente lo que Sofía había querido decir. Los poetas no solo usaban sus manos, sus rostros, sus cuerpos enteros, incluso el espacio alrededor de ellos, se convertían en lienzo para sus creaciones. Una joven subió al escenario y comenzó a recitar un poema sobre el amor. Sus manos danzaban, creando imágenes de corazones que crecían, se rompían y se reparaban. Su rostro transmitía cada emoción con una intensidad que Alejandro nunca había visto. «Es hermoso», signó él, sus ojos fijos en el escenario. «Espera», respondió Sofía, «el siguiente poeta va a presentar algo especial». Un hombre mayor se acercó al micrófono y comenzó a hablar. «La siguiente presentación es única. Es un poema colaborativo entre el mundo oyente y el mundo sordo, creado por una pareja que ha aprendido a comunicarse en ambos idiomas». Alejandro se giró hacia Sofía con sorpresa, pero ella ya se estaba levantando de su asiento. «Sofía, confía en mí», signó ella con una sonrisa nerviosa. Subieron al escenario juntos. Alejandro se dio cuenta de que habían estado practicando esto durante semanas sin que él lo supiera. Sofía comenzó a signar, sus movimientos contando la historia de 2 mundos separados por el silencio y el sonido. Alejandro, siguiendo señales que habían ensayado, comenzó a narrar en voz alta, traduciendo no literalmente sino emocionalmente lo que ella expresaba. «En el silencio», decía Alejandro, mientras Sofía creaba con sus manos la imagen de un mundo tranquilo y contemplativo, «se encuentran verdades que el ruido oculta». Sus movimientos se sincronizaron, contando la historia de cómo el amor puede construir puentes entre cualquier diferencia, cómo 2 personas pueden crear un lenguaje completamente nuevo cuando se comprometen a entenderse verdaderamente. La parte final del poema fue la más poderosa. Sofía signó sobre el valor de ser vulnerable, de permitir que alguien más entre en tu mundo más íntimo. Alejandro habló sobre aprender que el amor verdadero no requiere que cambies quién eres,
sino que encuentres a alguien que celebre exactamente quién eres. Cuando terminaron, el teatro estalló en aplausos tradicionales y también en el aplauso visual de la comunidad sorda. Manos levantadas, moviéndose en el aire como flores al viento. Bajando del escenario, Alejandro tomó las manos de Sofía. «¿Cuándo planeaste esto?», signó él. «Desde hace semanas. Quería mostrarte cómo se siente crear algo hermoso entre dos mundos diferentes». «Fue perfecto», respondió él, «pero hay algo que quiero preguntarte». Alejandro se arrodilló en el pequeño escenario, sacando una caja de terciopelo de su bolsillo. El teatro se quedó completamente en silencio, todos los ojos fijos en ellos. «Sofía Herrera», signó él, sus manos temblando ligeramente. «Me enseñaste que el amor verdadero no es sobre hablar el mismo idioma, sino sobre estar dispuesto a aprender el idioma del corazón de otra persona». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Sofía. «¿Quieres crear conmigo un mundo donde nuestras diferencias se conviertan en nuestra fortaleza? ¿Quieres casarte conmigo?». Sofía se cubrió la boca con las manos, abrumada por la emoción. Luego, con movimientos claros y decididos, signó: «Sí, 1000 veces sí». El beso que compartieron fue observado por un teatro lleno de gente que entendía que habían presenciado algo más que una propuesta de matrimonio. Habían visto el nacimiento de una nueva forma de amor. Mientras salían del teatro, bajo la lluvia suave de la noche capitalina, Alejandro y Sofía caminaron tomados de la mano, sabiendo que habían encontrado en el silencio del corazón del otro el hogar que habían estado buscando toda su vida. Elena Mendoza, quien había estado observando desde la parte trasera del teatro después de ser invitada secretamente por Isabela, se acercó a la pareja con lágrimas en los ojos. «Sofía», dijo hablando despacio y claramente, «¿podrías enseñarme algunas señas básicas? Creo que es hora de que yo también aprenda el idioma de mi nueva hija». En ese momento, bajo las luces de la ciudad que nunca duerme, 3 generaciones de mujeres fuertes se abrazaron, entendiendo que el amor verdadero siempre encuentra la manera de construir puentes donde otros solo ven diferencias. Epílogo. Un año después, en los jardines de la casa familiar de los Mendoza, se celebraba una boda íntima llena de 2 tipos de música: la tradicional que resonaba en el aire y la visual que danzaba en las manos de la mitad de los invitados. Alejandro esperaba en el altar, viendo a Sofía caminar hacia él del brazo de sus 2 padres. Ella llevaba un vestido diseñado por ella misma, bordado con hilo de oro en patrones que contaban su historia de amor en símbolos que solo ellos entendían completamente. Cuando llegó el momento de los votos, ambos los expresaron en LSM y en español, creando una ceremonia que celebraba la riqueza de vivir entre 2 mundos. «Prometo», signó y habló Alejandro simultáneamente, «aprender algo nuevo de tu mundo cada día y enseñarte algo del mío hasta que creemos juntos un universo que sea completamente nuestro». Sofía respondió: «Prometo recordarte que el silencio a veces dice más que 1000 palabras y que el amor verdadero se comunica en un idioma que trasciende cualquier barrera». Y mientras intercambiaban anillos bajo el cielo azul de la Ciudad de México, todos los presentes entendieron que habían sido testigos no solo de una boda, sino del triunfo del amor que se atreve a construir puentes donde otros solo ven abismos. El mundo de Alejandro y Sofía nunca sería silencioso ni ruidoso. Sería perfecto en su melodía única, compuesta de comprensión mutua, respeto profundo y la certeza de que cuando 2 corazones aprenden a hablar el mismo idioma del amor, cualquier diferencia se convierte en una fortaleza.